Les damos la cordial bienvenida a todos los hermanos que nos siguen a través de estos medios para escuchar la reflexión del día que Dios nos propone para que reflexionemos durante toda esta jornada. Vamos a tener de la primera lectura del libro de la sabiduría, capítulo 2, del 1a, luego avanzamos un poquito hasta el versículo 12 al 22. Entonces, les comparto esto para que ustedes puedan seguir después en sus casas. Luego tenemos el Salmo 33, desde el versículo 17, ¿sí? Avanzamos un poquito más y finalmente tendremos el Evangelio de Juan. Entonces, estos son los subsidios que tendremos para reflexionar en esta jornada. Y vamos a ver el desenlace de la vida de aquel que obra mal. El pasaje del libro de la sabiduría nos expone los sentimientos y actitudes de los impíos ante la vida y también ante la vida del justo. Se comprende que la vida de los justos le resulta incómoda, no solo porque es muy distinta a la suya, sino porque se sienten interpelados por ella. Nos echan en cara nuestros pecados y nos reprenden nuestra educación errada. Punto clave en esa vida diferente es que los justos se glorían de tener por Padre a Dios y encuentran en Él todos los momentos de la vida terrena. Los impíos, en cambio, se marcan un reto. Van a someter al justo a una prueba definitiva. Le condenamos a muerte y una muerte fea. Pues dice que hay alguien que se ocupe de él, y si Dios está con él, él lo va a salvar, y probará la bondad de su vida. Si es justo, el Hijo de Dios lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos. Nos es fácil ver en estas palabras la muerte de Cristo y su resurrección, en este pasaje del libro de la sabiduría, que fue escrito hacia la mitad del siglo I antes de Cristo. Y nosotros, los seguidores de Cristo, los que queremos ser justos según la justicia del Evangelio, sabemos que nos espera la misma suerte que a nuestro Señor Jesucristo. A veces en nuestra vida tenemos ciertas controversias y miramos desde lejos, claro que no todos, pero vemos y decimos, ¿por qué a esa gente buena le va tan mal y a esa gente mala le va tan bien? Todo lo que emprende le va bien, todo lo que emprende es increíble, y nosotros que nos rajamos el lomo buscando cosas, tratando de hacer el bien, queriendo hacer todo por la derecha, nos va como perros en misa de la patada, todo nos sale mal. Quizás nosotros vemos desde afuera el panorama, pero ¿qué sabemos? Ustedes saben que cada quien trabaja de acuerdo a la necesidad que tiene. Y hay muchos que trabajan tanto, quizás hacen pues porque tienen muchas cosas pendientes por pagar, porque deben, hay mucha deuda, porque no todo lo que brilla es oro. Quizás el pobre vive al día y no tiene tanto que cuidar, porque definitivamente no tiene. Y no tiene que cuidar, pues sí, por eso es que vive desconfiado, vive su vida y no está pensando tanto en hacer dinero, pues el otro lo tiene que pagar, por supuesto. Entonces son esas cositas en las que uno siente que las cosas no van bien y uno lo que trata es a su vez como que de ir perdiendo la paz y mirar y quedándose mirando cómo el otro le va bien y uno quejándose que le va mal. Uno lo que puede decir frente a esto, que uno no viene por cuenta propia, sino que el verdadero es el que nos está enviando a cada uno de ustedes y a mí. Nos es fácil aplicar lo dicho en la primera lectura del libro de la sabiduría a Cristo Jesús.
Los judíos principalmente, sus autoridades, han aclarado la guerra abierta que tienen con Jesús. Tratan de matarlo. Su evangelio, en varios puntos, muy diferentes a lo expuesto por las autoridades religiosas del pueblo judío, y les ha puesto en evidencia más de una vez. Piensan que Jesús quiere destruir la religión judía de siempre y que ellos tenían como venida de Dios a través de los patriarcas y profetas. De todas maneras, parte del pueblo sospecha que Jesús, basándose en sus palabras y acciones, puede ser el deseado y esperado Mesías. Conocemos el desenlace de Jesús. Los jefes religiosos de entonces consiguen matarle, clavándole un palo de la cruz de los malditos. Pero Dios Padre estaba con él, lo resucitó al tercer día, probando la bondad de Jesús y de su mensaje. La lección de la vida, muerte y resurrección de Jesús nos la tenemos que aprender, en que la obra bien acaba bien. El que obra bien acaba bien. El que obra mal acaba mal. El que sigue a Jesús y vive como Jesús acaba como Jesús, recibiendo el premio de la resurrección, de la vida eterna. Y esas son las cosas en las que uno siente y entiende que el obrar bien nos pone en esa línea recta de búsqueda del Evangelio. ¿Qué nos trae de enseñanza este Evangelio? ¿Qué nos hace ponernos en esa línea recta? Que Jesús, obrando el bien, siempre había gente a su alrededor que quería y le deseaba el mal. Y él no se metía con nadie, por supuesto, pues claro que en sus lecturas siempre va a hablar muy, muy de frente, muy, muy frontal las cosas. Y eso es lo que a muchos no nos gusta, que nos digan las cosas como son. Nos gusta que nos digan parte de las verdades. Pero claro está, yo a alguien le decía, oye, pero a veces las verdades no nos gusta que nos diga cualquiera, dependiendo cómo la digan. Porque si viene alguien y supuestamente ese alguien que yo quiero y conozco y sabe cómo soy y que normalmente uno no es así, sabe que no le voy a recibir una aclaración de esa manera, sino que tenemos que aprender a decir las cosas, aunque por muy verdaderas que éstas sean. Entonces Jesús siempre va a encontrar esa dicotomía de enfrentarse frente a los demás. Entonces, eso es lo que nos hace entender que Jesús recorría y hacía todo lo que el Padre le decía. Y por eso es que lo mataron. Por eso es que termina en la cruz. Eso nos sucede también a nosotros. Por supuesto que el que obra bien, le va bien. Pero a veces en nuestro caminar como que no vemos esa bondad de Dios en las bendiciones que recibimos todos los días. Pues queremos siempre, quizás miramos hacia lo que les decía anteriormente, siempre andamos queriendo más, y esa no es la actitud del hombre que debería ser. Recuerde que ayer en el Antiguo Testamento cada uno buscaba un Dios a su tamaño, y eso no puede ser así. Tenemos que buscar a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, a un Dios que camina con nosotros, a un Dios que se abre el corazón para decirnos, miren, les regalo este corazón de carne, para que ustedes se saquen ese corazón de piedra. Y así podemos caminar y hacer las cosas de diferente manera, no como los malos, sino como los buenos, que siempre queremos ver brillar la luz de Dios donde quiera que nos pongan. Y ese proceder, ese es el que Jesús nos viene a dar, nos viene a enseñar. Entonces, eso es lo que dice al final del Evangelio. Dice, ustedes a mí no me conocen y no saben de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. Ese a ustedes no lo conocen y yo sí lo conozco porque procedo de Él, porque Él me ha enviado. Y eso estamos seguros, que
Jesús es el enviado de Dios. Y a su vez, nosotros somos los enviados de Jesús, porque Él nos dice, vayan y anuncien el Evangelio a todas las naciones. Y eso es lo que todos los días hacemos, y eso es que todos los días nos encomendamos, a anunciar este Evangelio. Y ahora, en estos tiempos especiales que nos hemos vuelto recursivos, aparentemente nos íbamos de vacaciones porque cerrábamos las iglesias, pero resulta que despierta una gran iglesia doméstica que está orando en sus casas, que está viviendo la alegría del Evangelio, una comunidad sedienta por hablar de ese Dios de misericordia. Es cuando la iglesia, quizás el templo, el edificio está cerrado, pero es cuando la iglesia más viva está y ha estado siempre. Pidámosle a Dios que a través de la presencia de la bienaventurada siempre Virgen María nos vaya acompañando en este camino de cuarentena y de cuaresma que estamos ya a punto de terminar. Que Él nos dé la fuerza necesaria y la paciencia sobre todo para ir entendiendo los misterios que Él nos propone todos los días y saber que Él está acompañándonos en los momentos más difíciles. Oramos por aquellos que están en los hospitales, debatiéndose entre la vida y la muerte. Sepan que hay un pueblo, una comunidad que está orando por ustedes para que no se desalienten y sigan adelante, sigan luchando. La enfermedad pasa, la vida sigue y eso es lo que tenemos que recuperar. Quizás nos estamos dando por vencidos. Algunos dicen, no, ya no quiero luchar, ya me quiero quedar, ya no doy más. Es verdad, así nos encontramos muchos que ya no queremos dar un paso más. Pero Él nos sigue animando. Él se entregó en la cruz por ustedes y por mí. Y nos sigue abriendo su corazón. Nosotros somos el pueblo de su corazón. Por eso es que nos mira con misericordia. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.